Los niños jóvenes, este es el video número 2 de la clase de Derecho Agrario del día 30 de enero de 2021, sábado, al grupo de 8AS. Pues continuamos con el análisis del artículo 27 constitucional, las 17 reformas que han existido a dicho artículo en la Constitución de 1917. Veíamos en el video anterior la reforma del 3 de febrero de 1983, cuando era presidente de la República, don Miguel de la Madrid. Este señor, don Miguel de la Madrid Hurtado, él prácticamente fue el que creó el eslogan, la renovación moral. Fue la época de cuando metieron a la cárcel a Durazo, cuando dio su eslogan, la renovación moral, porque hubo mucha, bueno, fue una corrupción muy descarada en la época de los Portillo, sobre todo con este Durazo, el negro Durazo. Continuamos entonces. El otro concepto, aparte que habíamos visto que se agregaron en esta reforma de la impartición de justicia agraria, también fue el concepto de desarrollo rural, que es un elemento del capítulo económico de la Constitución, con base en el cual se diseñaron políticas especiales para generar recursos que permitieran un despegue significativo del agro, o sea, del campo, mediante la estructuración de todos los aspectos de la vida de los campesinos, desde sus insumos para la actividad agropecuaria hasta la vivienda, incluyendo el entretenimiento. De ahí pasamos a quizás la reforma de un año antes que saliera el presidente Miguel de la Madrid, que era el 17 de marzo de 1987. Se adicionó al párrafo tercero de la preservación y restauración del equilibrio económico, ya que empieza a despegar mucho lo que era el derecho ecológico, sobre todo para la preservación de este. Ustedes, como vimos el derecho administrativo 2 y vimos esa parte de derecho ecológico, vimos lo que es el equilibrio ecológico, que hay que preservar, restaurar, pero sobre todo mantenerlo. Ya vieron que a raíz de la pandemia eh, hay especies que se consideran en extinción y aparecieron. Los mares también se limpiaron y todo, digo, desgraciadamente en la mano del hombre está la naturaleza, y eso es lo que pues, la madre naturaleza pues, se sacude también, y aunque se oiga como un asco, pues es natural que la naturaleza pues también se canse y todos se vienen las consecuencias que vienen. Bueno, después de ahí pasamos a 1992, ya era presidente de la República, Carlos Salinas, el 88 de 94. En una reforma el 6 de enero del 92. No pierdan de vista este año, porque ahí se dio una reforma muy importante. Estamos hablando de es la 14ª, fue lo que se conoció como la reforma modernizadora. Se avanzó mucho y fue un parteaguas en el derecho agrario para subdividirlo en antiguo, en revolucionario y en el nuevo derecho agrario. Y la exposición de motivos de la iniciativa presidencial contiene de manera sucinta la evolución de la problemática agraria en México, causa de este nuevo giro en la regulación de la propiedad inmueble de carácter rústico. Así tenemos esto en lo que es la cuestión de este año de 1992 y esta reforma del Día de Reyes, del 6 de enero.
de 1992. Aquí fue un parteaguas, no pierdan de vista este año 1992, sobre todo aquí es donde ya prácticamente se establece cuál es el derecho agrario antiguo, el revolucionario y el nuevo. Y ya la 15ª reforma, que fue la del 28 de enero de 1992, en ese mismo mes, año, en esa reforma realizada como consecuencia de la que se efectuó al artículo 130, la cual reconoce, ojo, eso, creo que ustedes estaban o no habían nacido o estaban pequeñas, cuando le reconocieron personalidad jurídica a las asociaciones religiosas. Dice aquí esta reforma que no es trasfondo político, porque le está reconociendo personalidad jurídica a la iglesia. Y Salinas hizo todo cuanto pudo con el fin de legitimarse el poder, porque ya vieron que se habla del fraude electoral del 88, la caída del sistema, y es cuando Salinas, Cuauhtémoc Cárdenas de Solórzano, el hijo del general, estaba ganando. De repente, ¡pum!, se fue la luz, se cayó el sistema, todo, y cuando regresa, Carlos Salinas ya estaba y él ganó. ¿Qué fue lo que pasó? Pues le echan la culpa a Manuel Bartlett, que es actualmente era secretario de Gobernación en aquel entonces y actualmente es director de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, bueno, tenemos que, si no pueden ver a Salinas, porque gracias a Bartlett, gana Salinas y es presidente. Y pues ya vieron, y hasta del PRI se salió Bartlett para irse a al PRD y ahora está con el actual presidente y es el director de... Pero sí, es un viejo del Podemar. O sea, el señor viene de... Si quieren ustedes ver, ya fue gobernador de Puebla también, gobernador Bartlett Díaz. Bueno, en esta reforma se reconoce la personalidad jurídica y económica a las asociaciones religiosas, pero ya tiene personalidad. A partir de esta fecha, el artículo 27 autoriza la adquisición, posesión y administración de bienes inmuebles que resulten indispensables para su objeto, los que deberán ser regulados por una ley especial. La misma reforma condiciona la adquisición de bienes raíces por parte de las instituciones de beneficencia pública a lo que determine la ley reglamentaria correspondiente. Esto es respecto al 28 de enero. Y ya de ahí brincamos a lo que fue la reforma energética del 20 de diciembre de 2013. Nada después de... Parece que hubo reforma educativa, reforma energética, reforma política. Ahí metemos la reelección de los diputados. Obviamente los diputados se pueden elegir, los presidentes municipales también, pero hasta hoy ni gobernadores ni presidentes de la República. Pero bueno, mediante este decreto se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales en materia de energía. El 27, entre ellos el 27, autorizando al Estado para que la realización de las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos sea con particulares. A continuación se transcribe textualmente la parte conducente para mayor ampliación. Está ahí, les puse en su PDF esa reforma, esa última reforma, al 27, que la de 2013, pero la parte conducente, porque se reformaron algunos artículos de la Constitución. Ahora en esta clase nada más nos interesa el 27. Bueno, les voy a mencionar qué fue lo que se le agregó a ese 27, para que escuchen ustedes. En los casos a que se refieren los párrafos anteriores de ese 27, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible. Y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino por, ojo, concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal
de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones que serán otorgadas por el Instituto Federal. Ojo, ya vieron ustedes que como sí se pueden entregar particulares, pero regresamos a lo mismo, mediante concesiones, que si puedo bla, 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 pues están regresando a concesionar los de los recursos que les acabo de mencionar. Las normas legales relativas a obras de trabajo de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere este artículo 4 de ese artículo 27, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia. Independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones y su inobservancia, dará lugar a la cancelación de estas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales o bien suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones de las leyes. Tratándose de minerales radioactivos, no se van a otorgar concesiones y corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se van a otorgar las concesiones. Como ven, en el caso del petróleo sí, para la exploración, extracción y todo sí, pero la electricidad no. Claramente lo dice esta reforma de 2013, en lo que se refiere a electricidad, nada. En estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. O sea, sí meten a los particulares, pero aquí no dan concesiones. En el primer caso que vimos, sí están dando concesiones. Y tratándose del petróleo, y del asunto específico, y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se van a otorgar concesiones, supuestamente, con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. La nación va a llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas. Es una concesión disfrazada, si lo quieren ver, asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. O sea, no van a haber concesión, no te lo voy a dar para que tú lo explotes. Sin embargo, vamos a cerrar un contrato. Entonces, pues, va a haber también un beneficio para ambas partes. Entonces, ¿de qué se trata? El problema es de que esto, el petróleo, la energía eléctrica, si lo que les causa escándalo es escuchar concesión, vamos a firmar un contrato. Y eso es lo que era criticable en esta reforma energética de Peña Nieto de 2013. Bueno, vamos a ver ahora si hay alguna pregunta sobre estas 16 reformas constitucionales al artículo 27 de la Constitución de 1917, jóvenes. Mariana, Julie, Omar, José Fernando, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Omar, ¿alguna pregunta? No, ninguna, profe. José Fernando. Todo bien, profe, todo bien. Mariana, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Vamos a enfocarnos a la reforma esa constitucional de 1992, que fue el parteaguas. Digo, fue una reforma modernizadora, perdón, de lo que es el derecho agrario. Por eso vieron que les mencioné cuando la vimos, de que fue un parteaguas en la historia del derecho agrario,
porque ahí hubo la clasificación de considerar el derecho agrario antiguo, el revolucionario y el nuevo derecho agrario. Es más, la cuestión de nuestra materia es el nuevo derecho agrario, pero no hay que perder de vista, y podemos hacer un lado, que para poder entender el nuevo, hay que haber estudiado el revolucionario y el antiguo. Por eso ven que en estas 4 semanas, incluyendo la de hoy, hemos dividido los temas que vienen en el temario, de tal manera que ya vimos qué es el derecho agrario, los antecedentes, y empezamos con el México prehispánico, la conquista, la colonia, la guerra de independencia, que fue la aportación de los sentimientos de nación, y la constitución de Patzingán, el México independiente, todas las leyes y constituciones que vieron hasta 1917, nuestra constitución del 1917 que se promulgó, los principios, y bueno, ya una vez promulgada, se fueron dando reformas, que es lo que estamos viendo en la clase de hoy. Vamos a retomar de esas reformas la de 1992, pero la del Día de Reyes, la del 6 de enero. Y este subtema podríamos denominarlo la problemática agraria e iniciativa de reforma constitucional. ¿Cuál había sido la problemática agraria a través del tiempo? Como les decía, que cuando hablamos de la reforma donde se estableció la justicia agraria, era porque trataban de, en los gobiernos anteriores, de celebrar, bueno, no celebrar, tratar de cumplir con el reparto de la tierra, pero más en un sentido populista, de hacer políticos, así, que dar una certeza jurídica al campo. Por eso, en esa reforma se trató lo que hablar y el desarrollo integral del campo, que fueron esos dos conceptos que vimos hace un momento. Bueno, desde la expedición de la primera ley agraria formal en el país el 6 de enero de 1915, 77 años después, para llevar a cabo la reforma agraria, esa del 92, en su aspecto de mayor efecto social, que era el reparto masivo de la tierra. Sin embargo, sigue siendo motivo de discusiones así muy encontradas el que la estructura actual de tenencia de la tierra corresponda a la concebida por los ideólogos revolucionarios y plasmados en la Constitución. Se afirma que se ha ido más allá de las demandas del campesinado con nacionalismos extremos mediante la imposición mecanicista de instituciones prehispánicas, coloniales o de la época de la independencia. Estamos hablando que es una temática, es actualizar o modernizar la cuestión del reparto de la tierra. El reparto de la tierra, parte fundamental del proceso agrario, generó en 1990 la siguiente estructura territorial del país. Así estaban las tierras ejidales. Los terrenos ejidales y comunales, un 48%. Pequeña propiedad, 38%. Terrenos nacionales, 7%, y zonas federales y urbanas, 6%, según datos que arroja de la revista Época de aquel entonces. Bueno, este señor, un escritor, don Luis Pasos, quien cita fuentes oficiales, dice en un total de 197.3 millones de hectáreas, el 48.2% son ejidos y comunidades. El 34.2% son propiedad privada, el 1.7% son colonias y el 15.9% son terrenos de otras clases. Aunque la iniciativa desconoce el supuesto fracaso de la reforma agraria, señala que la realidad demográfica, económica y social del campo obliga a elaborar nuevas respuestas para lograr los mismos fines nacionales. Por lo que resulta necesario capitalizar al campo, meterle dinero, emprender acciones productivas y construir medios efectivos que protejan la vida comunitaria. O sea,
hay que también echarle la mano al campesino con la cuestión que ya ven que ahora que vamos a ver algunos problemas agrarios. Yo les conversaba en la película de Ilusos, Héctor Suárez, como un campesino llega a la ciudad buscando mejores oportunidades de vida, pero no se le hizo. Y todo el martirio que tuvo que pasar para poder subsistir. Y sobre todo si es una persona analfabeta, y bueno, le repito, vean ustedes la película Ilusos, pero la primera, porque la dos ya trata del asunto de los migrantes, ahora ya no vienen a la ciudad, se van a Estados Unidos. Bueno, tenemos así que los lineamientos y las modificaciones de esta iniciativa son, primero, la esa del 92, dar certidumbre jurídica en el campo, dar fin al reparto agrario y sobre todo atender la justicia agraria. Otro lineamiento es capitalizar al campo, meterle dinero. La pequeña propiedad hay que fortalecerla y hacer nuevas formas de asociación. Y por último, el lineamiento, proteger y fortalecer la vida ejidal y además la comuna. Bueno, pues vamos a analizar brevemente los problemas básicos que con mayor frecuencia encontramos en el medio rural. Tenemos lo contrario al latifundismo, que es el minifundismo. Es uno de los problemas agrarios. Minifundismo. Esta anomalía del sistema agrario surge como consecuencia de que una inmensa mayoría de los productores rurales, ejidatarios o los pequeños propietarios, con propiedad ya sea social o propiedad privada, poseían predios o parcelas cuyo promedio de superficie era inferior a 5 hectáreas. El efecto negativo de esta forma de propiedad es que se hace incosteable económicamente la explotación, que lleva al autoconsumo de lo que se produce y a veces ni siquiera se llega a eso. Esto estamos hablando del minifundismo. Y después tenemos otro problema del campo, que es la inseguridad jurídica. La falta de inversión en el campo se ha debido, por un lado, a su incosteabilidad por el incremento de los costos de explotación y por otro, al riesgo que no compensaban los beneficios. La inseguridad jurídica sobre la tierra, sobre la tenencia de la tierra, impedía que los propietarios asumiesen el riesgo de la inversión por no contar con garantías sobre la integridad de su derecho de propiedad, ya que el reparto agrario implicaba la posibilidad de afectaciones. Le vas a afectar un terreno, le vas a meter un terreno que después te van a afectar, te van a quitar, mejor no. Por eso es incosteable. Y pues, al no haber una certeza jurídica, un documento que no me van a afectar, no me van a quitar, no posible, el terreno, señor, pero vas a invertir así, pues. Esta inseguridad jurídica se reflejaba no solamente en esos aspectos, sino incluso en la constante amenaza sobre los propietarios que osaran establecer formas asociativas en el campo con el objeto de incrementar su productividad al disminuir costos de inversión. Dado que la ley establecía sanciones muy severas sobre los llamados fraccionamientos simulados o la concentración de provechos. En este problema se debe incluir la constante amenaza de invasiones, despojos, lógicamente, y la corrupción de funcionarios y de los líderes agrarios, que utilizaban la crisis agraria para obtener posiciones de carácter político o favores de índole económico. O sea, les convenía que el campo estuviera en desorden para poder lucrar. Fíjense. Otro problema que hay en lo del campo es la desigualdad en el trato social. El Estado creó y sostuvo una enorme infraestructura de instituciones, organismos, dependencias, empresas paraestatales que tienen como objeto la estructura de la propiedad social, los ejidos y también las comunidades. Sin embargo, este enorme aparato administrativo se ha convertido en una carga
que perjudica tanto la iniciativa de los campesinos como al erario público. Por su parte, los apoyos a la propiedad privada, tales como eran las asesorías técnicas limitadas, no han sido significativos, por lo que el propietario se vio obligado a arriesgarlo todo para incrementar la productividad. En tanto que el ejidatario y comunero prácticamente no arriesgaba nada, ni siquiera su tierra y mucho menos el crédito que podía. Esa es la desigualdad en el trato social. Después, otro problema, que vamos a retomarlo de la película de Neto Suárez, la migración del campo. Este problema se ha traducido, entre otros aspectos, en la creación de los cinturones de miseria de las grandes ciudades y el explosivo crecimiento demográfico de estas hacia las que muchos propietarios sociales o privados emigraron en busca de mejores oportunidades, las cuales no existen en sus lugares de origen. Incluso se va a la Ciudad de México, en el caso del DF, a trabajar. Ahí hizo hasta Bochis, Santa Claus, los centros comerciales, y como fíjense, un aspecto chusco, pero no lo correcto, el dueño de un almacén de Navidad, lo contrató porque lo recomendaron para que él fuera el Santa Claus de la tienda. Pero como cometía pura tontería, lo corren y no lo quisieron liquidar. Y él se cobra llevándose el traje de Santa Claus, el cual después vendió. Entonces son aspectos muy interesantes, la película es muy entretenida y van a verlo de este problema de la migración del campo en esa película. Entonces van a ver cómo está la situación. El campo sí, el pobre campesino ha sido el olvidado de los gobiernos. Después tenemos otra cuestión que ha sido un problema agrario, que son las prácticas ilegales. Las prácticas ilegales se han investigado y aquí en nuestra materia no va a ser excepción en las prácticas que se han realizado en los campesinos. Ampliamente conocidas y reconocidas fue la frecuente práctica del rentismo de parcelas. Se rentaban las parcelas y los ejidos, la venta de derechos agrarios, el parcelamiento ilegal y el usufructo de las comunidades de dotación por medio de terceros, prácticas proscritas por el derecho agrario anterior a la reforma de 1922. La violación a la Constitución y a la Ley Federal de la Reforma Agraria en aquel tiempo constituía la práctica cotidiana en ejidos y comunidades, lo cual generaba un caos jurídico y por ende la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra de carácter social. Otro de los problemas eran los intentos de reorientación. El malestar que se gestó en épocas anteriores se tradujo en diversos intentos para darle una nueva orientación al proceso de reforma agraria, por lo cual se replantearon ciertos aspectos en la búsqueda de nuevas alternativas. Entre estos intentos podemos citar la reforma agraria integral, diseñada a inicios del sexenio 1982-1988 del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, que fue su periodo presidencial, que reconocía que era menester formular un replanteamiento conceptual de la reforma agraria que con una visión integral trascienda las fronteras del reparto agrario hacia el resto de los factores de la producción agropecuaria, que era el agua, crédito, organización, etc., y promueve su debida distribución y articulación en el proceso de desarrollo nacional. Solo ello permitirá la decisión del Estado de fortalecer a los grupos sociales cuyas conquistas son irreversibles, impulsar y fortalecer el desarrollo rural integral para combatir la marginación social en el campo, eliminando los desequilibrios sociales, sectoriales y geográficos que todavía presentan un cuadro injusto, y esta que mencionaba de las grandes desigualdades, las condiciones actuales de nuestra sociedad. Era su retórica respecto al tema de don Miguel de la Madrid.
Después tenemos otro de programas agrarios, que era el proceso legislativo de aprobación. El proyecto original de reformas sufrió algunas modificaciones en el Congreso de la Unión, quien finalmente lo aprobó y sometió al procedimiento constitucional de aceptación por las legislaturas de las entidades federativas, lo cual, una vez logrado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, fecha que coincidía con el aniversario de la primera ley agraria. Por eso ven que estamos hablando de esta reforma, porque la primera ley agraria es del 6 de enero de 1915. Estamos hablando de la del 6 de enero de 1992, que fue la reforma, y ahí se agrega lo que es la ley agraria, y si ustedes chequen lo que es la ley agraria, que incluso está en el PDF de los artículos que se van a estudiar esta semana, dice el 6 de enero de 1992. Ya está esta ley agraria, jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, sí hubo manera de cómo el gobierno se hizo de las tierras, pero el problema está en la repartición. No hubo problemas, si se dan cuenta, a través de la legalidad, le quitaron sus tierras al pleno, las que no estaban destinadas al culto, directamente, bienes de manos muertas. Se hizo de terrenos del Estado. Pero bueno, hay que repartirlos en campesinos. Y ahí está el problema, y toda esa evolución que ha habido de leyes, reformas, fue precisamente para buscar lo que es la reforma agraria y un justo reparto de las tierras, que es lo que ya venía peleando desde 1911, Emiliano Zapata, cuando se enlistó como Francisco I. Madero, porque no le cumplió el reparto de la tierra que estaba pidiendo Zapata, y por eso, acuérdense que Zapata hizo su plan de Ayala en contra de Francisco I. Madero. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bueno, entre las modificaciones que se sufrió el proyecto original de esta reforma de 1992, se destaca de la manera significativa la creación de un órgano para la procuración de la justicia agraria, que se tradujo en la ley reglamentaria bajo la configuración de lo que estamos viendo en esta clase, que es la Procuraduría Agraria. Ustedes van checando su ley agraria, son 40 artículos cada clase, y van viendo los conceptos, aparte que tienen un glosario como material de apoyo para que puedan, lo que no entiendan sobre un concepto, está en el glosario. Es un glosario de términos jurídicos agrarios, está su ley, y eso les va apoyando para que se vayan normando, vayan creando un ABC de lo más elemental en lo que es nuestra materia. Ya en el futuro, el que se vaya a dedicar al derecho agrario, pues ya ahondará más en la cuestión de esto. Pero acuérdense que estamos viendo la Procuraduría Agraria, que es prácticamente para proteger al campesino. Están hablando de esta figura que nace para la justicia agraria, la Procuraduría Agraria. Y la propiedad constitucional, la Constitución establece una estructura triangular de la propiedad de la tierra. ¿Cuál es esa estructura triangular? Propiedad pública, propiedad privada y la propiedad social. Estos son los 3 puntos, vamos a poner el triángulo. Para efectos de este tema, vamos a dejar a un lado lo que es derecho público, pues eso ya lo vimos en derecho administrativo. Y en cuanto al segundo, solo nos interesará lo que va a ser el carácter rústico rural, lo cual junto con la tercera, o sea, la propiedad social, son las que se encuentran normadas por el derecho agrario. Ya vimos también lo que es derecho social desde la primera clase. Propiedad originaria de la nación. ¿Qué quiere decir eso? No pierdan de vista. Cuando México, vamos a decir, el Estado, vamos a hablar del Estado mexicano, se subrogó
o sea, hizo suyo los derechos sobre las tierras que había en Nueva España, pues el Estado pues, prácticamente fue el titular de las mismas. Este tipo de propiedad, que es la propiedad originaria de la nación, es la ratificación constitucional del principio tomado de la independencia, mediante el cual la nación, representada por el Estado, se subrogó en todos los derechos de la corona española sobre el territorio de la Nueva España. O sea, todo lo que era Nueva España pasó a ser lo que es México, que ya fuimos perdiendo territorios por cuestiones históricas. Digo, esto es punto de parte. Pero ellos vienen otra vez, revisen el mapa, la República, y vean cuánto territorio tenemos, pues fue la herencia, bueno, entre comillas, de los españoles, y cómo estamos en la actualidad. Teníamos hasta, vean, en Estados Unidos, Texas, México, Mesilla, la Alta California, nada más nos dejaron la patita. La Alta California es una parte muy de Estados Unidos, debería sido también de México, no fue así. En Estados Unidos siempre ha sido de tendencia imperialista, de extender sus dominios, pero ya con pasa en Cuba, la colita de la isla está en Panamá, Estados Unidos y Brasil. Y así ha sido, pero bueno. Entonces, la propiedad originaria de la nación, seguimos pues, el territorio de la Nueva España pasó a ser el Estado mexicano independiente. Ello le permite a México no solo administrar las tierras que aún no hubiesen salido de su dominio directo, sino incluso proseguir su transmisión a los particulares respecto de aquella que aún no hubiera enajenado, así como otorgar el reconocimiento a la propiedad que ya se hubiese transmitido, siempre dentro de la legalidad, manteniendo una regulación especial en cuanto al ejercicio del derecho de la propiedad, ya que por el hecho de su transmisión no se ha perdido el dominio eminente y superior que le corresponde a la sociedad. Sin embargo, el régimen patrimonial del Estado se rige por la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Bienes Nacionales, que divide el patrimonio nacional en bienes del dominio público y bienes del dominio privado. Eso ya lo vimos en el administrativo. Entre los primeros se encuentran los terrenos baldíos y los demás inmuebles declarados y, bueno, pues son declarados inalineables e imprescriptibles por la ley. Y la propiedad privada, como una consecuencia del principio de la propiedad originaria de la nación, esta reconoce la transmisión del dominio, cuando hablamos de dominio, hablamos de propiedad, a los particulares realizados ante la vigencia de la Constitución y la capacidad para poder seguir haciéndola a partir de sus sanciones. Sanciones, aprobación. Por ejemplo, en la propiedad privada, se impone a la propiedad privada una función social. Esta es una de las cuestiones ya reformadas en la Constitución. Tenemos también la sujeción a modalidades que dicten interés público. Tenemos también la supresión del concepto romano de jus abutendi en su sentido de abuso, reduciéndolo a de mera disposición. Tenemos también la sujeción a la expropiación por causa de utilidad pública y mediante su correspondiente indemnización. Las limitaciones de los extranjeros a la propiedad inmueble, tanto dentro de la zona prohibida como de la que no está en ella, la sujeción a la cláusula Calvo, que vieron ustedes en Derecho Internacional Público. Y finalmente, la regulación de la propiedad privada urbana mediante provisiones, usos, reservas y destinos. La propiedad privada tiene una función social que se encuentra regulada por el derecho que tiene la nación y de imponerle las modalidades que dicte el interés público y de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Bueno, ahora que regresemos, vamos a ver qué es lo de las propiedades de las tierras, la cláusula Calvo y jus abutendi, que el derecho romano, para
retroalimentar esos conceptos que eran de otras materias. Ya se va a terminar el tiempo, se corta, ya saben, 1 minuto, y nos volvemos a conectar para el último tramo de la clase del día de hoy. Muchas gracias. Y aquí está.